buenas tardes. Aquí el capitán Patapal al habla. Esta tarde pensaba dedicar el vídeo de hoy al horror cósmico, pero como me he propuesto que estos vídeos sean a quemarropa y se adapten un poco a lo que va pasando tanto en la editorial como en el mundo que nos rodea, finalmente me he inclinado por seguir los consejos de M.R. James y optar por hacer caso de esa máxima que dice el terror tiene que ser cercano. Así que hoy vamos a hablar de distopías. Y vamos a hablar de distopías porque, francamente, en estos momentos da la impresión de que nuestro mundo bascula hacia una de ellas y es normal que termine por atraernos como género porque responde un poco a nuestra realidad cotidiana. Habrá que empezar hablando de lo que son las distopías. He estado buscando por mi biblioteca, hay dos que hace poco he vuelto a releer. 1984 la tengo en formato digital, así que de momento no la podré enseñar a la pantalla, pero todos aquellos que la conozcan, bueno, pues saben que es una obra que habla del totalitarismo, de cómo los medios de comunicación consiguen desviar la atención de la gente para que en lugar de los problemas cotidianos estén focalizados en una guerra ficticia hacia la que van una y otra vez todos los esfuerzos de la sociedad, esfuerzos económicos, y que sirve como catalizador para mantener a la gente bajo control. Como segundo pilar tenemos Un mundo feliz de Huxley. También se trata de un futuro alternativo en el que la sociedad está controlada. Esta vez el sistema que encontramos no tiene tanto que ver con un control férreo de una sociedad endurecida y totalitaria como en 1984, que tiene ecos del totalitarismo soviético. Aquí es más bien un tema de consumo y del lugar que tienes en la sociedad, un lugar que tienes predeterminado por tu genética, que podríamos extrapolar a aquello que llama la meritocracia, y donde el control social se hace casi de un modo suave, ¿no? A través de esa droga, el soma, a la que la gente se abandona para aceptar más fácilmente la dureza de lo cotidiano y quedar encajado en su lugar en la sociedad, a veces atascado. Y bueno, pues es otro modo en el que vemos cómo una sociedad puede mantener el control de su población. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel entra en combustión, de Ray Bradbury, es quizás mi preferida de las tres por temas estéticos. Me encanta la escritura de Bradbury, ese lado poético y oscuro que puede tener a un mismo tiempo. Y hace poco he tenido el placer de releerla en inglés. Fue una novela que leí en su día de adolescente en castellano. Se puede leer en inglés. Es cortita, es muy asumible incluso para los que no dominamos completamente el idioma. Y es quizás la que más de actualidad está, aunque pueda parecer peregrino. Hay numerosos elementos como la hiperconectividad, que se ve reflejada en la novela a través de esas pantallas de televisión que bombardean de información, bombardean de pasatiempos, bombardean de distracciones a una gente que acaba anestesiada por la propia televisión y que acaba totalmente alienada precisamente porque están demasiado expuestos a un flujo de información interminable que a la vez es terriblemente banal. Bueno, releyendo esta novela, una de las cosas que constaté es que nos habla muchísimo de cómo funciona a día de hoy el tema de las comunicaciones, cómo eso puede generar problemas de atención. Yo lo veo día a día con mis alumnos. Hay alumnos que están sobreexpuestos a las redes sociales, sobreexpuestos a los móviles, sobreexpuestos a Internet y tienen serios problemas de concentración. No es ya una cuestión de hablar de la libertad de las personas. Yo casi a veces tengo el temor de que sea más nociva esta ultraexposición a la información indiscriminada que lo que pueda ser, por ejemplo, el alcohol o los porros, que en nuestros días daban mucho miedo, pensamos que nos íbamos a quedar todos medio lelos. Y francamente veo menos problemas de concentración en una quinta como la nuestra, que sin duda abuso del calimocho, que en alumnos que desgraciadamente pasan horas y horas sin descanso delante de una pantalla, sea una pantalla de móvil, sea una pantalla de ordenador. Bueno, el tema este de las distopías tiene varios puntos aterradores. Como hablaba el prólogo de Calabazas en el trastero,
Distopías, que fue uno de los pocos que he realizado para Calabazas en el Trastero. Aquí presentamos el libro con la magnífica portada de Pedro Belushi. Bueno, pues hace 2 años, cuando presentamos este libro, en el prólogo yo reflexionaba sobre 2 elementos aterradores que tienen las distopías. El primero, sin lugar a dudas, y emparentado quizás con el horror cósmico, es que es un horror que va a fuego lento. Las distopías rara vez tienen elementos de terror de sobresalto, rara vez tienen elementos de terror efectistas, más bien suele ser algo de cocción lenta, es esa atmósfera opresiva donde los personajes se ven atrapados en las circunstancias de su sociedad, donde se ven atrapados en una inercia cotidiana, donde nada es quizás aparentemente o en apariencia excesivamente horrible de primeras, pero que visto en el conjunto y visto cómo se desarrolla a lo largo de toda la narración, pues resulta francamente escalofriante, ¿no? En un mundo feliz, como el propio título con su ironía indica, A Brave New World en inglés, casi el terror es que estamos demasiado cómodos, ¿no? Que en un momento dado podemos decidir que la sociedad, bueno, dentro de las cosas criticables que pueda tener, tiene los suficientes analgésicos como para que decidamos abandonarnos a esa calma chicha y dejarnos llevar. En Fahrenheit 451, ese elemento de terror a fuego lento es precisamente que los personajes están muy cómodos con esa realidad de pasar el día con la tele, cuando tienes un problema comprar algo nuevo y simplemente, pues oye, quedarte más o menos en tu rutina con tus vecinos sin dar demasiadas vueltas a esos ecos siniestros que en la novela se reflejan en las carreras de alta velocidad que hace la juventud que está hasta las narices de esa presión que sienten, pero a la que no ponen nombre, ¿no? Esa especie de nihilismo para buscar una salida. Bueno, pues ese es uno de los elementos de la distopía, esa cocción a fuego lento. Y el otro elemento, que es lo que lo separa del horror cósmico, es que esa maquinaria en la que somos totalmente insignificantes y que nos aplasta, no es algo que venga de más allá de las estrellas, no es algo metafísico, no es simplemente lo minúsculo del ser humano. El real problema que hay en la distopía es que ese tinglado que nos oprime, ese tinglado que nos hace menos que nada, ese tinglado, esa maquinaria que nos devora como a Charlie Chaplin las máquinas en tiempos modernos o como en Metrópolis a los habitantes de esa ciudad totalmente descomunal y desproporcionada. El problema es que ese tinglado lo hemos hecho nosotros. Es decir, como sociedad, en todas las distopías se repite este elemento, hay una voluntad de la sociedad, por inercia o por lo que sea, que ha creado esa situación de opresión, que ha creado esa situación horrible, que ha creado esa situación de terror. Y eso es una característica clave de la distopía sobre la que quería hablar particularmente hoy. Porque hay otro elemento que a veces pasamos por alto en los análisis y que es particularmente sangrante en las distopías y que las separa de lo que es el género postapocalíptico. En el género posapocalíptico muchas veces encontramos grandes problemas, grandes dilemas, personajes enfrentados a enormidades que empujan hacia ciertas atrocidades. Pero la particularidad del postapocalíptico es que los recursos fallan, es que la situación está en descomposición, es que no hay la capacidad técnica y humana para afrontar el horror. Y precisamente lo que es interesante en la distopía a día de hoy para nosotros es que lo que se repite en esas sociedades de 1984, de Fahrenheit 451 y de Un Mundo Feliz, es que los medios técnicos están ahí. De hecho, la propia distopía, la particularidad que tiene es que es un futuro, en principio, más desarrollado en cuanto a capacidades tecnológicas, en cuanto a evolución de la sociedad, pero más terrible. Y ese es el problema de la distopía. En Fahrenheit 451 hay recursos invertidos en destruir los libros, en destruir la cultura, cuando hay un sistema de transmisión de la cultura inmediato, el equivalente al Internet actual, que serían esas redes de televisiones conectadas, que permitirían hacer justo lo contrario, mandar toda esa información a la gente, cultivar a la gente para tener gente más y más cultivada.
en un mundo feliz nos encontramos una sociedad que tiene un desarrollo científico de la genética, de la concepción social, de las drogas, de la síntesis, de la industria química, digamos, apabullante, y todo ese mecanismo se pone a favor de una segregación, de aislar las poblaciones extrañas, a los indígenas, de poner a cada uno en un sitio y bloquearlo ahí, olvidándonos de que el ser humano no es un engranaje de la maquinaria, sino que es gente que tiene que disfrutar con su propia vida y sentirse realizada. En 1984 igual tenemos a ese sistema ultrapoderoso que se ha identificado tradicionalmente con el bloque totalitarista soviético, que no hay que olvidar que el bloque soviético consiguió unos avances tecnológicos increíbles, y precisamente en esta novela se extrapola qué ocurre si con todos esos avances tecnológicos que permiten hacer una propaganda más eficaz y manejar la sociedad de un modo más eficaz, se utilizan simplemente para tener bajo mano de hierro, bajo puño de hierro esa sociedad. Bien, pues en estas distopías nos están metiendo el dedo en la llaga, porque a día de hoy tenemos la sociedad más desarrollada tecnológicamente que hemos tenido nunca, desde un punto de vista de la evolución de la filosofía, de la teoría política, de la cultura, del conocimiento de la historia. Sin duda estamos avanzando y cada vez estamos más adelante, pero eso no nos impide encontrarnos situaciones totalmente absurdas, como la que se está viviendo en estos días en Cataluña, donde somos incapaces de encontrar una solución civilizada a un conflicto que no tendría por qué terminar de un modo violento. Estamos en una Europa desarrollada, se supone que tenemos más medios de comunicación que jamás, y parece que la batalla en esto la está ganando la desinformación. Entonces yo hoy pensaba hablar del horror cósmico, pero me he dicho, ¿qué demonios? Tengo a buena parte de mis autores que viven en Barcelona o aledaños. Me estoy acordando de Aleix Ortuño, que presentamos hace poco su novela. Me estoy acordando del viejo bastardo, Gerard Puig Cortés, que es un viejo amigo y que veo siempre que voy por Barcelona. Estoy pensando en Óscar, uno de nuestros colegas de la Biblioteca Fosca, y en tantos otros. Solo basta ver las biografías de nuestros colegas en Calabazas en el Trastero. Y he de decir que como aragonés que vive en Francia, me resulta difícil no solo digerir la situación, sino explicarla y transmitirla a mis alumnos y a mis colegas de trabajo aquí en Francia. Es una cosa que me desborda porque tiene aires distópicos. Las herramientas están ahí y no estamos consiguiéndolo en plena Europa. Y bueno, si a alguien el tema este de Cataluña le toca muy cerca y le levanta muchas ampollas, pues podemos citar otros. Tenemos crisis humanitarias como nunca hemos tenido. Está el tema de la inmigración. Hay más recursos de los que hemos tenido jamás. Y se nos está ahogando gente en el Mediterráneo y parece que nos da igual. Y no es un problema técnico, no es un problema de falta de cultura, es un problema de desinformación y de en qué invertimos nuestros recursos. Y si incluso esto lo encontramos muy político, pues podemos dar un paso más allá y podemos hablar de temas como la ecología. Incluso a día de hoy parece que hay gente que es capaz de negar que tenemos el clima totalmente trastocado. Aquí en Ardèche, yo hablo con todos los abuelos y me dicen, jamás habíamos tenido un tiempo así, está el viento loco, hemos pasado un verano con una canícula terrible, sequía, jamás habían visto los ríos tan bajos aquí en Francia, yo no me imagino ni cómo lo tenéis que estar pasando en España. Y bueno, el clima está hecho papilla, tenemos los medios para hacerlo, pero el tinglado que hemos montado nosotros mismos como sociedad, pues parece que es demasiado grande para nosotros mismos y aquí estamos atrapados en nuestra propia inercia. Es decir, estamos viviendo una distopía, en cierto modo. Y la gracia que tienen las distopías es que las personas, los personajes que las viven desde dentro, no se suelen dar cuenta de que están dentro de la distopía, excepto uno o dos que bueno, pues se les enciende la bombilla y precisamente es lo que genera el conflicto de la trama. Bueno, pues sin la idea de resultar pretencioso ni nada, creo que las personas que trabajamos en el mundo cultural, que trabajamos en la educación, sea como escritores, sea como editores, sea como educadores, sea como profesores,
Mínimamente tenemos que tener la honestidad de hablar de estos temas, sin pretender tener la razón en nada. Creo que por lo menos hay que ponerlo en el tapete. Y a mí a día de hoy es lo que me sale. Como decía M.R. James, el terror tiene que ser cercano. Sí, las cosas están que ponen los pelos de punta, tal y como está el patio, y como en las distopías no es por falta de medios, parece que es por falta de cabeza, parece que es por el propio embolado que hemos creado nosotros mismos. Tal vez convendría hacer como el héroe de Fahrenheit y decir, bueno, vamos a buscar una salida a todo esto. Yo por lo menos para mí la voy a buscar y por lo menos pues no fingir que no pasa nada, sino al menos hablar de ello. Así que desde aquí, desde Saco de Huesos, os combinamos a ello. Desde vuestra perspectiva, desde vuestra sensibilidad, sigamos hablando de las cosas, intentemos encontrar el tercer pie al gato, porque quizás ahí esté la solución. Y mucho ánimo para todos y para todos los que estéis pasando momentos difíciles. Intentemos que con la literatura, si no resulten más fáciles, al menos si resulten más productivos o al menos más enriquecedores. Os tengo que dejar, tengo que ir a Kendo. Yo por lo menos tengo ahí para sacar las malas vibraciones y echarme 4 gritos. Espero que nos veamos pronto y la semana que viene pues seguramente horror cósmico o algún otro tema. Muchas gracias a todos y hasta luego.